Muchas gracias, ¿sabes? Por la presentación y pues a todos por la invitación. Yo primero que todo aclaro, pues yo no soy epidemiólogo, simplemente por cosas del destino me ha tocado pues realizar trabajos muy relacionados al área y me ha tocado pues trabajar en algunas cosas de control de infecciones. Sigo vinculado al Camédica, que es una empresa privada, pero pues quiero aclararles que el día de hoy para lo que les voy a mostrar no tengo ningún conflicto de interés, eso es bastante importante, sino que quería montar una charla como del día a día de lo que podría ser los que se quieran desempeñar en la parte de epidemiología hospitalaria, ¿cierto? Lo de hoy es muy hospitalario, ¿cierto? Desde la parte de control de infecciones y prevención de ellas, ¿cierto? Como cuáles son las actividades y en dónde debería yo enfocar, digamos, los principales esfuerzos y cuáles son como las principales funciones que se deberían llevar a cabo. Entonces, vamos a empezar. Para iniciar, pues, un poquito de historia. ¿De dónde nace el control de infecciones? Quiero contarles, pues, de este estudio, pues, que no es como el origen como tal, sino que es la primera vez que se logró demostrar que las políticas de control de infecciones, pues, definitivamente sí eran importantes en los hospitales. Y esto es algo muy básico. Esto fue algo que llamaron el proyecto CENIC. Esta es una publicación del año 1980 y fue un esfuerzo, digamos, enorme que yo creo que hoy en día sería imposible de replicar, en el cual el CDC dijo, bueno, queremos saber si en Estados Unidos las políticas o los hospitales que tienen programas de control de infecciones, pues ver si eso realmente sí tiene alguna utilidad, si es costo efectivo, si sirve mucho, si sirve poquito. Entonces hicieron un trabajo gigante, que es abismal, como les digo, yo creo que esto hoy en día sería bastante difícil de lograr, y ellos desde el planteamiento teórico de cuando estaban diseñando el estudio, plantearon esto, que es una gráfica muy bonita. Ellos cogieron primero los estudios que dan en la literatura hasta el año 1975-76, que fue donde iniciaron los estudios, y empezaron a revisar qué era lo que se evaluaba, cuáles eran los parámetros, cuáles eran los objetivos. Partían de una premisa que es la inercia de la rutina del día a día, que es lo que nos puede hacer caer en el cuidado del paciente en una infección asociada a la atención en salud, y es que cuando yo vuelvo a algo rutinario, pierdo el cuidado en hacerlo y eso es lo que me lleva a que una infección se presente cuando no debería presentarse, ¿cierto? Inicialmente, pues ustedes saben que este término ha entrado mucho en desuso, el uso de las infecciones nosocomiales, pero pues en este entonces era el concepto que se tenía validado. Evaluaron cómo influía esa inercia en el cuadro de los pacientes y cómo cambiaban las políticas o los programas de control de infecciones en el cuadro de los pacientes. Tuvieron en cuenta dos cosas que son muy importantes y esto, uno es el efecto Hopton, en el cual, digamos, ellos demostraban o tenían en cuenta que todas las personas que se sepan que van a estar bajo observación o vigilancia cambian sus conductas de una forma, digamos, que puede ser previsible o no previsible. Es decir, cuando yo estoy observando a alguien y ese alguien sabe que yo lo estoy observando, él no se va a comportar igual que si nadie lo estuviera observando. Y ellos tuvieron eso en cuenta porque es que un programa de control de infecciones se basa en observación. Entonces, solo el hecho de que el público o las personas que yo estoy estudiando, porque eso es un programa de control de infecciones, estudia cómo cambia la epidemiología, ¿cierto? Entonces, solo el saber que ellos están siendo, digamos, observados va a cambiar las prácticas del día a día y ellos lo tuvieron en cuenta en el planteamiento teórico, que me parece muy interesante. Y luego, digamos, ellos lograban clasificar, y esto es algo que me parece fundamental que nos llevamos el concepto del día de hoy, es que las infecciones asociadas a la atención en salud, digamos que no son reducibles o no son eliminables en un 100%. Es decir, yo nunca puedo aspirar a que en un hospital nunca se presente una infección asociada a la atención en salud. Las infecciones tienen muchas cosas de fondo, ¿cierto? Y muchas son prevenibles, pero hay otras que definitivamente no se pueden prevenir. Entonces, el objetivo fundamental de las políticas de programa o programas de control de infecciones son básicamente reducirlas, pero es imposible eliminarlas y eso es algo que cuando ustedes monten un programa o hagan parte de uno lo tengan muy claro y se lo dejen muy claro a todo el mundo para no generar unas faltas expectativas. Ahí estamos invirtiendo tanta plata porque se presentó este evento, es que los eventos no son 100% eliminables, son reducibles, que es muy diferente, ¿cierto? Entonces, desde 1976, el proyecto CENIC inició una encuesta en todos los hospitales de Estados Unidos, que para ese entonces eran 338 hospitales, y en 2 años básicamente miraron los registros médicos de los pacientes que fueron seleccionados y miraron si se presentaban o no las infecciones nosocomiales y miraban pues qué políticas se presentaban en el hospital, ¿cierto? El objetivo básicamente era medir en qué grado se habían adoptado los programas de control de infecciones en Estados Unidos hasta esa época y determinar si esos programas definitivamente se habían logrado reducir las tasas de infecciones nosocomiales, ¿cierto? Entonces, el CENIC encontró que los hospitales redujeron aproximadamente un 32% de las IAS,
si los programas incluían estas 4 características. Esa fue la conclusión que fue más, digamos, llamativa. Miren, 32% de reducción, ¿cierto? Siempre y cuando el hospital tuviera estas 4 condiciones que debemos tener muy en cuenta nosotros. Primero, un énfasis apropiado en las actividades de vigilancia y esfuerzos de control vigorosos. Que haya al menos un profesional dedicado de tiempo completo por cada 250. Donde iba es que básicamente pues las 4 condiciones era, uno, el énfasis apropiado, ¿cierto? Dos, que al menos hubiera un profesional de tiempo completo en la institución por cada 250 camas, que fuera como el doliente de ese programa, ¿cierto? Que tuvieran un epidemiólogo hospitalario capacitado, que puede ser este mismo profesional, ¿cierto? Y digamos que algo que pues, fue muy llamativo es que el sitio donde, en ese entonces, donde se presentaban más infecciones, eran las infecciones del sitio operatorio. Entonces, que ese programa, digamos, para las infecciones del sitio operatorio, se hiciera una retroalimentación, al menos mensual o bimensual, con los cirujanos, con el equipo de cirugía, que es algo bastante importante, y era otra de las, digamos, conductas que ha demostrado reducir las tasas de infección a nivel hospitalario. Cuando hicieron el análisis de costo-efectividad, que me pareció también muy interesante, básicamente ellos para 1985 estimaban, o los cálculos que hicieron para el equipo de profesionales, que anualmente costaba aproximadamente $60.000 por cada 250 camas, ¿cierto? Que es pues una cifra bastante elevada. Si uno yo he hecho algunas cuentas como más o menos cuánto costaría tener un programa de control de infecciones con más o menos 2 a 3, digamos, pues personas que trabajen en el área de la salud y que sean expertas en este tema, costaría más o menos entre 90 y 120 millones al año, ¿cierto? Costaría tener ese programa en Colombia. Y para la suma de todos los hospitales de los Estados Unidos cuesta más o menos $243 millones. Esto que esta cifra pues multiplicado por el total. Encontraron que, digamos, los costos de las infecciones nosocomiales para ese entonces se estimaban $4.000 millones. Entonces, que si implementáramos programas de control de infecciones en todos los hospitales de Estados Unidos por este costo, solo con un 6% de margen de prevención de infecciones, que vimos que se lograba reducir hasta en un 32%, solo reduciendo un 6% pagábamos todo y nos sobraba plata. Entonces, definitivamente, lo que concluyó es que es un programa muy costo efectivo, logrando reducir las IAS, ¿cierto? Y con las características que se mencionaron, y que definitivamente es la única alternativa que existe actualmente para ahorrar este costo, ¿cierto? No hay otra intervención distinta a tener un programa de estos para yo poder ahorrarme esa plata que me estoy gastando en las IAS, ¿cierto? Entonces, un programa de control de infecciones tiene 2 objetivos generales: disminuir el riesgo de contraer o transmitir una infección luego de una exposición en entornos de atención médica, ¿cierto? Sobre todo por patógenos multidrogoresistentes, pero esto es válido también para microorganismos comunes y sensibles, ¿cierto? Y disminuir el riesgo de infecciones asociadas a dispositivos y a procedimientos. Entonces, hoy por hoy, las que se miden son las IAS, y digamos que las infecciones asociadas a dispositivos son las que, digamos, van a solicitar en las estadísticas a nivel hospitalario, ¿cierto? La Sociedad de Epidemiología Sanitaria de América dice que un equipo de control de infecciones debería tener estos dos: un entrenamiento en enfermedades infecciosas, ¿cierto? En transmisión de patógenos, que el equipo conozca, digamos, los patógenos más frecuentes, cómo es el ciclo de transmisión, cuáles son las medidas que se deben intervenir, cuáles son los tratamientos que se deberían implicar y cómo es la presión de medicamentos, ¿cierto? Para la aparición de esos patógenos. Entonces, el equipo debería tener un entrenamiento en eso, ¿cierto? En las técnicas oportunas de diagnóstico microbiológico, hoy por hoy las técnicas son bastante amplias, pero el equipo de control de infecciones debería estar muy capacitado, saber qué es un film array, saber cuál es la diferencia entre un cultivo, saber cuál es la diferencia entre hacer, digamos, un test de inactivación de carbapenémicos versus hacer un carba-NP, las implicaciones en tiempo que me implica y en costos, y cuánto me puede ahorrar, digamos, un diagnóstico oportuno y en qué pacientes debería implementarlo o no, ¿cierto? Entonces, todo el equipo debería conocer eso muy bien a fondo para yo saber a qué pacientes les hago un pool de pruebas y a qué pacientes le puedo hacer otro pool de pruebas, pensando siempre en la costo efectividad y en disminuir la transmisión, ¿cierto? El conocimiento de la ciencia de la mejora de la calidad, esto es algo que está muy, digamos, muy bien consolidado en los programas de enfermería, ¿cierto? En los programas de calidad, pero que nosotros deberíamos estar muy relacionados. El trabajo de epidemiología hospitalaria siempre va a estar muy vinculado al área de calidad y al área de los programas de cuidado del paciente, ¿cierto? Entonces siempre son como los que asisten a los comités y los que lideran los proyectos en conjunto. Y obviamente debería estar entrenados en salud pública y preparación para emergencias, como por ejemplo una pandemia por un virus respiratorio. Entonces, si el equipo no está entrenado en eso, pues obviamente vamos a tener unos desenlaces que no esperamos, ¿cierto? Las habilidades sobre todo el líder del programa de control de infecciones debe ser liderazgo, gestión de datos, implementación, evaluación y promoción del programa, y una evaluación de resultados, que algunos parámetros son los que yo les voy a mostrar el día de hoy, ¿cierto? La definición de infecciones asociadas a la atención en salud, pues básicamente cualquier cosa que un paciente, digamos, adquiera en términos infecciosos y que no estaba antes de que el paciente ingresara, sino que aparezca 48 horas después de que el paciente ingresó, es considerado una IAS, ¿cierto? Entonces, si el paciente le da influenza,
pero lo cogió en el hospital, pues eso podría ser considerado una infección asociada a la atención en salud. Sin embargo, en términos operativos, casi eso que se limita a lo que son infecciones asociadas a dispositivos e infecciones del sitio operatorio, pues porque una IA yo no la voy a reportar como ese caso de influenza, pues no se reportaría. Claro que depende, si es por ejemplo ya no eso, sino una transmisión de un patógeno multidrogoresistente, es decir, yo tengo un paciente con una carbapenemasa, no sabía que tenía una carbapenemasa, le pongo un paciente al lado y el paciente le da una carbapenemasa, pues eso sí es una infección asociada a la atención en salud que probablemente sí va a requerir un proceso de evaluación y de reporte, ¿cierto? Entonces, eso es variable, pero las que se piden son las que les voy a mostrar ahorita, ¿cierto? Y lo que yo les decía, no son evitables, las IAs no son evitables, pero con un adecuado proceso de implementación de los protocolos, ¿cierto? Se pueden minimizar y reducir casi a cero, no a cero, sino casi a cero. Entonces, en Colombia, por ejemplo, ese es el reporte de días que se saca el acumulado. Esto es parte de lo que se había hasta parte del 2021, ¿cierto? El último reporte que encontré, pues, como más vigente. En Colombia, la epidemiología dice que el primer lugar de infecciones asociadas a la atención en salud, asociadas a la atención en salud hasta el día de hoy es la infección del torrente sanguíneo asociada al catéter, o sea, bacteriemia asociada a catéter, ¿cierto? Con 480 casos. Esto obviamente es un subdiagnóstico, digamos, que ustedes no se alcanzan a imaginar. Cuando ustedes miran los reportes por departamento, miren que acá muchos pasan en casi que silencio epidemiológico, ¿cierto? Por acá, digamos, Guajira reportó 2. Entonces, en Colombia no se lleva el control que se debería estar esperando. Hay un problema, una problemática, digamos, de fondo, y es que pues hay problemas administrativos cuando se reportan las IAs, porque eso incluye planes de mejora. Entonces, muchas veces eso en los centros hospitalarios se maneja bajo cuerda y no debería ser así. Y creo que, digamos, las políticas en salud pública de Colombia deberían cambiar la manera en que esto se lleva, pues porque propicia o digamos faculta que estos reportes pasen en subdiagnósticos, que las instituciones no accedan a reportarlos porque van a tener cierres o algo. Entonces esto digamos que no funciona tan bien, pero a nivel interno sí se debería tener un muy buen control y una estadística, porque es lo que de verdad les va a permitir saber dónde vamos a dirigir los esfuerzos. El segundo, digamos que es la neumonía social ventilador mecánico con 387 casos, y esta es la infección del tracto urinario asociada a catéter, es decir, todas estas infecciones que ocurren por cateterismos vesicales, sean intermitentes o a permanencia, ¿cierto? Que es la tercera. Entonces, esto no es de ninguna bibliografía, estos son algunas actividades fundamentales que hay que hacer en control de infección. Entonces, las actividades yo las dividí en dos para mayor facilidad. Hay algunas actividades que son fundamentales que sí o sí se deberían llevar a cabo para tener un programa efectivo, y unas actividades que son complementarias, que si bien no deberían faltar en un programa ya consolidado, digamos que podrían ser lo que se podría ir implementando más paulatinamente, mientras que estas que son fundamentales es a lo que se debería enfocar de entrada uno cuando llega a una institución, porque es lo que me va a dar un panorama general y es lo que basado en la evidencia me va a reducir de verdad las estadísticas. ¿Cuáles son las actividades fundamentales? Básicamente, tener un perfil institucional, que ya las voy a decir básicamente eso de qué se compone. Un perfil de resistencia es fundamental y eso no puede faltar en una institución, independiente de la que sea y independiente del periodo que se evalúe. Ustedes verán si lo evalúan de 3 años, de 1 año, de 6 meses, de 3 meses, dependiendo del volumen de pacientes y de los servicios que manejen, pero hay que tener un perfil, ¿cierto? Porque se ha demostrado que así un hospital separado de otro hayan 3 cuadras, la epidemiología a nivel de resistencia varía bastante. Entonces es necesario contar con un perfil institucional. Los programas de uso racional de antibióticos son muy enfáticos en eso, ¿cierto? Se deben tener unas políticas de aislamiento muy claras y todo el mundo debería conocerlas porque es lo que ha mostrado que va a reducir las infecciones y la transmisión pues a nivel hospitalario. Los programas de higiene de manos no pueden faltar, los programas de limpieza y desinfección son un chicharrón que sí o sí le debe corresponder al área de epidemiología y control de infecciones. Es un tema maluco, es engorroso, no gusta, no nos preparan en ningún pregrado para esto, pero el día que ustedes lleguen a un hospital todo el mundo va a esperar que ustedes tengan conocimientos en esto. Entonces yo les quise traer algo básico, ¿cierto? De limpieza y desinfección para el día que les toque, ¿cierto? Y sobre todo los programas de educación y retroalimentación no pueden faltar nunca en un programa. ¿Qué actividades son complementarias que las vamos a ver al final? El laboratorio microbiológico, o sea, sí o sí un programa excelente debería meterse de cabeza al laboratorio microbiológico con una muy buena asesoría para evaluar lo que les decía ahorita, o sea, qué pruebas se van a utilizar, qué insumos puede adquirir una institución para diagnóstico oportuno, en qué pacientes van a ser necesarios estos digamos, insumos de diagnóstico oportuno que suelen ser más costosos, pero que pueden ser más costo efectivos y todo eso. Las mediciones de dosis diaria de antibióticos son una parte fundamental de los PROA, que es difícil de hacer, es dispendiosa, pero que les va a ayudar a tener unas estadísticas muy interesantes, sobre todo cuando lo contrastan con el perfil epidemiológico, y las búsquedas activas dependiendo del perfil institucional. Ya vamos a desglosar un poquito de uno de esto, porque esto es lo que se compone en sí la charla, ¿cierto? Entonces, la primera actividad de vigilancia que ustedes deberían realizar, ¿cierto?, es el levantamiento de un perfil institucional. ¿Qué debe contar ese perfil institucional? Pues de muchas cosas, pero pues por favor guarden eso porque esto les va a servir básicamente, o sea, lo más básico que debe contener son
La distribución etaria, o sea, ustedes definitivamente, ¿qué grupos etarios están atendiendo? No, yo soy principalmente de niños, o no, yo atiendo más que todo pacientes geriátricos, ¿cierto? O no, yo atiendo solo adultos, no atiendo ni niños, y la mayor cantidad son adultos jóvenes. Eso es muy variable porque eso me va a dar un perfil diferente y unas, digamos, el grupo de profesionales que deberían atender van a variar de acuerdo a eso, ¿cierto? ¿Cuáles son las 10 principales patologías? Y estos son, digamos, patologías generales, ¿cierto? No, no solo infecciosas, sino cuáles son las 10 principales patologías que yo atiendo. Yo tener eso claro. Por ejemplo, en mi institución lo que más nosotros vemos es IBUS, ¿cierto? Es el principal motivo de consulta que nosotros tenemos. Segundo, infecciones de piel y tejidos blandos. Tercero son COVID, porque la pandemia pues, ha bajado. Antes era COVID primero. Pero yo tengo que tener muy claro eso, porque entonces, por ejemplo, hace 4 meses nos estamos capacitando en COVID y ahora que bajó, pues lo que estamos capacitando es IBU, infecciones de piel y tejidos blandos. Pero yo tengo que tener muy claro eso en la cabeza para saber dónde van a ir los esfuerzos de intervención y de educación, ¿cierto? Entonces, 10 principales patologías atendidas como tal en la institución, ojalá con números netos, se atendieron tantas IBUs en un periodo de 3 meses, se atendieron tantas infecciones de piel y tejidos blandos, tantas neumonías. Las 5 principales enfermedades transmisibles, obviamente, pues se van a soplapar, pero pues se van a encontrar sorpresas porque puede que ustedes sean, por ejemplo, una clínica de trauma, ¿cierto? Entonces, pues obviamente uno de los motivos de consulta fundamentales van a ser accidentes de tránsito, todo eso, pero puede que ustedes, por ejemplo, tengan osteomielitis, también presentes infecciones, digamos, de vías urinarias, y eso les va a cambiar dependiendo de lo que atiendan en la institución, ¿cierto? Deben tener un promedio de días de estancia por patología y por servicio, porque no es lo mismo atender una IBU en la UCI que atender una IBU en hospitalización. Los días que se tardan van a ser diferentes. ¿De cuáles? De las, sobre todo de las 5 principales patologías, o sea, ¿qué es lo que más me está consumiendo camas en mi institución, ¿cierto? Y si pueden, pues digamos que es una labor de epidemiología, digamos, cómo están siendo pagados esos pacientes, porque hay algunos grupos de patologías o algunos contratos que a mí me conviene, digamos, más sacar rápido a los pacientes y tengo que mirar que los tiempos de estancia de esos pacientes pues no se me estén prolongando para poder intervenir, y ahí digamos que van a tener una labor pues sobre todo con auditoría muy importante, ¿cierto? Y esto es fundamental, ustedes tienen que tener muy claro cuáles son las 5 principales causas de mortalidad intrahospitalaria, o sea, si se me mueren mis pacientes, ¿de qué se me están muriendo dentro de la institución? Para poder, digamos, pues porque estos indicadores son malísimos, ¿cierto? Es inevitable que los pacientes fallezcan, pero pues es fundamental tenerlo claro por qué se están muriendo, si es que era algo prevenible o no. En las otras actividades de vigilancia, obviamente, va a estar el reporte de eventos asociados a la atención en salud. Entonces, en el tema de infecciones asociadas a dispositivos médicos se reportan estas 3, que son neumonía asociada al ventilador mecánico, infección del torrente sanguíneo asociado a catéter e infección del tracto urinario asociado a catéter. Esto es fundamental, o sea, esto se debe reportar, se debe hacer el diligenciamiento de las respectivas fichas de notificación. Hay unas para unidades de cuidado intensivo, hay otras para otras unidades, les va a preguntar qué tipo de área es, si era una UCIN, una UCIP, bueno, todo esto se va a diligenciar, ¿cierto? Les va a preguntar, por ejemplo, pues acá, digamos, peso al nacer, si es, por ejemplo, es una UCI neonatal, pues obviamente estos datos son súper relevantes, pero pues esto es variable, ¿cierto? Entonces se va a hacer el respectivo diligenciamiento de la ficha, ¿cierto? Se va a hacer un análisis, porque se infectó, ¿cierto? ¿Cuántos días llevaba con esa sonda? ¿Será que la sonda pues tuvo una infección de las urinarias asociada al torrente sanguíneo porque nos demoramos en cambiarla? ¿Llevaba muchos días? ¿O es que no nos dimos cuenta? Bueno, no se está manipulando bien, es que llevamos ya 5 y entonces allá pensamos, no, es que es la técnica o no se está haciendo una adecuada higiene de manos. Bueno, todo eso ustedes lo tienen que llevar para poder darse cuenta y hacer un reporte que sea efectivo. Y las otras que se reportan son las infecciones asociadas a procedimientos quirúrgicos, las llamadas ISO. Y las ISOs las van a dividir entre superficial, profunda, órgano, espacio, pues la clasificación que ya todos conocemos, ¿cierto? Esto es lo básico que se reporta en términos de IAS, ¿cierto? También se reportan los brotes por ejemplo, yo no tengo ninguna acinetobacteria, este mes tuve 3 acinetobacterias en la UCI, pues obviamente eso es un brote y se debe reportar, ¿cierto? Lo que yo les decía, el perfil de resistencia es fundamental, o sea, todo hospital y toda institución debería tener un perfil básico, ¿cierto? Que maneje pacientes en modalidad intramural. Si ustedes no manejan en modalidad intramural, pues probablemente el perfil podría ser algo más ambulatorio y les va a ser mucha utilidad para definir tratamientos, pero no les va a modificar mucho a nivel, digamos, de prescripción intrahospitalaria, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funcionan los perfiles para que ustedes tengan como una noción básica? Entonces, todos los hospitales, pues los que tienen laboratorio, porque hay algunos que lo subcontratan, pero eso tiene que ir a algún lado. Supongamos que si yo tengo un hospital y en el hospital subcontratan con otro laboratorio, pues el laboratorio va a tener este equipo. En este equipo es donde se llevan las muestras para hacer el resultado de los antibiogramas y todos, el 100% de los equipos de laboratorio tienen la forma de exportar esto a un formato que es el backlink, bueno, que es el formato de Junet. Junet es una plataforma diseñada por la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Que es completamente gratuita, que funciona en cualquier chatarra de Windows literal, que solo requiere un Excel y el Junet. O sea, es algo sumamente económico, que no requieren de mucho procesador, eso corre en cualquier computador. Y básicamente ellos de esta máquina pues lo exportan a un consolidado, que es como un Excel. En ese Excel van a encontrar la casilla por paciente, por muestra. Entonces van a encontrar el nombre del paciente, que creció y cuál era la MIC para cada uno de los antibióticos, ¿cierto? Horizontalmente. O sea, van a encontrar
aquí en un Excel, pues no les trae una foto, pero por ejemplo acá aparece fulanito Pérez, el número de documento, la fecha de la muestra, el microorganismo, les va a aparecer, por ejemplo, la MIC de Piptazo, la MIC de CFPIME, y así, y es un perfil hacia abajo, ¿cierto? Y ese es como el consolidado. Eso obviamente ustedes no lo pueden analizar en Excel. Entonces, digamos que ustedes lo que hacen es transformar ese Excel, importarlo a una plataforma que se llama Backlink, y en el Backlink le dicen, vea, la casilla número 5 es el nombre, la casilla número 7 es Piptazo, la casilla número 10 es FPIME, ¿cierto? Y él luego de que ustedes hagan esa, digamos, ese diccionario, ¿cierto? Y que ustedes le metan unos parámetros básicos, pues les va a decir, listo, ya lo puedes exportar a Junet. Y en Junet van a hacer el análisis. ¿Qué van a encontrar en Junet? Esto, cuando ustedes carguen, le van a decir, vea, yo quiero ver cómo se comportaron todos los aislamientos entre 2019 y 2020, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los microorganismos? Entonces le va a decir, vea, el que más aisló, por ejemplo, fue Staphylococcus los coagulasa negativos, 82 aislamientos, y digamos que la resistencia, la proporción o la frecuencia de resistencia fue un 39%, ¿cierto? Entonces ya, eso es el perfil, básicamente eso. Ahora, ¿qué debe contener un perfil y cómo deberían filtrar esto? Entonces, les voy a mostrar algo básico, ¿cierto? ¿Qué debería contener un perfil el día que se requiera comentar o presentar en un comité, ¿cierto? Tiene que contener la distribución de microorganismos, ojalá todo por servicio, es decir, en la UCI estos fueron los 3 microorganismos más frecuentes. ¿Cuáles fueron las distribuciones de muestras? Entonces, la muestra más tomada en la UCI fue hemocultivo, la segunda fue orina y la tercera fue la broncoalveolar, ¿cierto? Y el consolidado de resistencia, entonces eso se va a ver más o menos así. Por ejemplo, en la UCI adultos de 2019 en Manizales, el microorganismo más aislado fue E. coli, 257 aislamientos. Acá pues la grafiquita, que es exactamente lo mismo, Klebsiella pneumoniae 193, Staphylococcus aureus 112 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, la descripción general de microorganismos. Luego, la distribución. Listo, entonces les decía, lo primero y lo más básico pues es la distribución de microorganismos, que era lo que les estaba mostrando. Luego la distribución de muestras, ¿cierto? Eso es muy importante porque así yo me doy cuenta, bueno, este perfil de resistencia, la mayoría es de sangre, porque eso me cambia mucho, o es de orina, ¿cierto? Porque pues digamos si es de sangre, pues va a ser muy relevante los betalactámicos. Si es de orina sería muy relevante, por ejemplo, pues también los betalactámicos, pero por ejemplo la nitrofurantoína o la esquinolona. Entonces, para yo mirar y saber qué antibióticos voy a evaluar, necesito saber esas muestras de dónde corresponden, ¿cierto? Entonces, luego van a sacar este consolidado, se saca uno de gram positivos y uno de gram positivos, que es este que está acá, y uno de gram negativos, pues porque obviamente se testean unos antibióticos completamente diferentes, y ustedes van a tener esto, por ejemplo, las Klebsiella pneumoniae de la UCI, ¿cierto? Tienen un BLE en un 11%, la resistencia a Piptazo es de un 17%, la resistencia a Meropenem es de un 10%, y eso ya me dice a mí, yo de entrada, cómo estoy globalmente. Digamos, un 10% de resistencia a carbapenémicos es alto, ¿cierto? En Klebsiella, aunque Klebsiella es esperable. Miren, por ejemplo, en Pseudomonas es de un 21%. Si yo tengo en mi UCI frecuentemente Pseudomonas o pacientes con factores de riesgo con Pseudomonas, pues probablemente va a tener que cubrir, digamos, muchas carbapenemasas, porque miren esta resistencia, aunque esto puede ser también mediado pues por bombas y una gran cantidad de cosas. Entonces, luego ustedes tener el perfil, eso les permite empezar a sacar una serie de conclusiones y una política de uso antimicrobianos. ¿Qué antibióticos vamos a utilizar empíricos y qué antibióticos vamos a utilizar dirigidos? Lo mismo en gram positivos, por ejemplo, la resistencia a la oxacilina en la UCI fue del 26%, lo cual es elevadísimo, ¿cierto? Entonces, pues probablemente empíricamente vamos a empezar a cubrir MRSA, sobre todo en pacientes que estén críticamente enfermos. Y sería muy chévere que si empiezan a sacar esto con cierta periodicidad, pues empiecen a identificar, por ejemplo, cuánto es el cambio mensual o bimensual o trimestral de algunos parámetros, como por ejemplo BLES. Entonces, por ejemplo, para el trimestre 1, la proporción de BLES en E. coli era del 7, para el segundo trimestre era del 15, entonces se subió. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Estamos recibiendo más pacientes con BLE o los estamos presionando más acá en la UCI por el uso prudente? Pues no estamos haciendo un uso prudente de antimicrobianos y eso les va a permitir determinar algunas modificaciones en las políticas de fármacos. Bueno, la siguiente actividad a la cual se van a ver enfrentados, ¿cierto? A nivel hospitalario, pues indefectiblemente va a ser la política de higiene de manos, ¿cierto? Es algo que no es de los afectos de muchos, ¿cierto? Pero que es lo más costo efectivo que ustedes pueden hacer, ¿cierto? Hay una guía para la implementación de programas de la estrategia multimodal, son 5 puntos, pues son 5 momentos, pero la guía completa tiene como 5 puntos y dicen cada punto quiénes son los responsables, es una guía muy completa, muy bien lograda. Y definitivamente pues el equipo de control de infecciones debería liderarlo, ¿cierto? Pero, o sea, un programa de higiene de manos no es solo pegar cartelitos y solo hacer un día al año del día de la higiene de manos, y si les es importante lavarlos las manos. Un programa bien montado de higiene de manos requiere otras cosas, ¿cierto? Que es la que yo les voy a mostrar. Entonces, vean, esto es los 5 componentes de la estrategia multimodal, ¿cierto? Entonces, tener unos puntos adecuados, ¿cierto? Para lo que es higiene de manos, la higiene social, ¿cierto? Que es con alcohol glicerinado. Tener unos puntos también para lavado con agua y jabón, que es diferente, ¿cierto? La higienización al lavado de manos, ¿cierto? Hacer entrenamiento de educación, hacer evaluación y feedback, hacer los reminders, son súper importantes, pues por eso les decía, no es solo eso, es parte del programa, ¿cierto? Y mantener un clima laboral adecuado. Entonces yo se lo resumí aquí, digamos, cuando hemos implementado, hemos hecho asesorías pues en esta parte de implementación de higienes de manos, ¿qué es lo más importante, cierto?
Entonces, lo más importante, verifiquen la disponibilidad. O sea, de nada me sirve ir a decirle a la gente que se lave las manos si yo no les tengo unos puntos cada cierta cantidad de metros para que se laven las manos, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener al menos un punto por servicio y si ese punto tiene más de 20 camas, pues probablemente no va a requerir solo un punto, sino dos. Entonces, debía haber al menos, digamos, un punto para higienización y un punto para lavado, ¿cierto? Hay un parámetro que siempre dicen que por cada 5 higienizaciones de manos uno debería hacer un lavado de manos. Eso realmente no es una recomendación como tal de la OMS, vale la aclaración, sino que es como, pues es algo de lógica, ¿cierto? Después de 5 veces que uno se echa alcohol glicerinado, ya las manos están pegotudas o algo, ¿cierto? Entonces lo lógico es que uno que se las fuera a lavar. Entonces, muy importante verificar la disponibilidad, ¿cierto? Tener los puntos adecuados, hacer una cuantificación por planos del hospital, o sea, tengan los planos del hospital y digan, aquí hay un punto, aquí hay otro, y así ustedes deberían o van a ver cuáles son los puntos en los cuales tal vez sería bueno montar o puntos de alcohol diclicerinado o puntos de lavado como tal, ¿cierto? Yo no puedo tener solo puntos de higienización porque se me van a aumentar la transmisión de patógenos, ¿cierto? Además que no todos los patógenos mueren con el alcohol glicerinado, hay algunos que tienen que ser agua y jabón necesariamente, ¿cierto? Y todos los puntos de entrada a un servicio deberían tener un punto, ya sea de higienización o alcohol, entonces la entrada del hospital, la entrada abajo donde está el vigilante, debería tener un punto de alcohol glicerinado, si no, pues estamos fallando ya entrada. El punto de entrada a puntos críticos, por ejemplo, el punto de entrada a la UCI, ustedes han visto que todos los puntos de entrada a la UCI pues deben tener una zona de lavado de manos con agua y jabón, si no también hay que hacer algún cambio. Si hay cambio entre UCIs, es decir, hay dos UCIs, ¿cierto? Entre cada UCI debería haber otro punto, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental y es lo que va a cambiar la adherencia, ¿cierto? Segundo, miren cómo es el comportamiento del producto que están utilizando, cómo es el olor, cómo es la textura, si irrita o no las manos. Hay algunos jabones que irritan las manos. ¿De qué depende eso? Que ustedes vayan a los servicios y evalúen con unas encuestas que pueden ser diseñadas, para eso no hay muchos parámetros, como qué les parece a la gente de ese servicio. Para un servicio puede que sirva un tipo de jabón. Ay, no, es que a mí me gusta el azulito porque deja las manos oliendo rico. Esa bobada cambia tanto el hecho de que la gente se lave las manos o no a la hora de ingresar a un servicio. Ustedes no se imaginan. Entonces eso es fundamental y lo deben tener en cuenta, ¿cierto? Entonces no, que al piso 3 hay que tenerles el verdecito, que al piso 4 hay que tenerles el azulito. Eso es un programa de control de infecciones y es lo que debería enfocarse para mejorar la adherencia, siempre pensando en mejorar la adherencia, ¿cierto? Y lo otro es que todo punto de higiene de manos, sobre todo el lavado de manos, debe tener disponibilidad de toallas, ¿cierto? Si yo me voy a lavar las manos, yo que no tengo con qué secarme, probablemente no lo voy a hacer, o eso es un factor que va a influir en lo que yo tengo que hacer. Entonces, estas son cosas básicas que se olvidan, pero que son de las cosas que definitivamente más impactan, ¿cierto? La vigilancia, como les decía, hay dos formas de vigilar la higiene de manos, ¿cierto? Hay unos métodos que son directos, que uno es por encuestas. Entonces, básicamente, una jefe o alguien del servicio, ¿cierto? Alguien dedicado a eso, un auxiliar, cualquier persona, ¿cierto? Se para en un servicio y mira por horas cuántas veces se hacen las higienes de manos. En la ronda, cuántas veces se lavan las manos, si sí cumplieron con los 5 momentos o no. Obviamente, pues van a ver a la persona ahí vigilando, entonces pues eso tiene un efecto, lo que les mencionaba ahorita, ¿cierto? Va a tener un sesgo muy grande, pero también se puede hacer por cámaras, entonces tener cámaras en los servicios cerca de los puntos de higiene de manos me va a permitir y me va a mejorar la adherencia, así yo esté mirándolo en las cámaras, pero eso es otra en los estudios que ha mostrado que yo podría implementar para mejorar la adherencia, ¿cierto? Y lo otro es las mediciones indirectas, pues miren el consumo. Ustedes tienen un cálculo aproximado, pues más o menos en un servicio se consumen, ejemplo, 3 bolsas y en el piso 4 se consumió una bolsa. ¿Se están lavando las manos? No, no lo están haciendo. Entonces, la medición de insumos por servicio, y así debe ser en el despacho, o sea, esta es una de las cosas que deberían implementar y es que en el despacho de farmacia, pues ustedes digan, cuando despachen por servicio, no despachen para todo el hospital, para yo mirar el consumo por servicio, al menos de estos insumos básicos de higiene de mano y de limpieza y desinfección, porque así es que yo me voy a dar cuenta si los están utilizando o no, ¿cierto? Los reminders son fundamentales, ¿cierto? Los pósters por normatividad y por habilitación deberían tener siempre un póster y un instructivo en cada punto de higiene de manos, no pueden fallar en lo más básico, ¿cierto? Esto les digo es por habilitación y les pueden cerrar si eso no está. Y lo último, la retroalimentación, pues después de hacer esa vigilancia, pues no vamos a ir a crucificar al piso que no se lo hace, no, más bien démosle un premio al piso que más consumo tuvo, que más adherencia tuvo a los 5 momentos, ¿cierto? Hacer siempre todo en una comunicación asertiva, ir al piso y decir, venga, necesitamos un plan de mejora, ¿verdad? Necesitamos mejorar estos estándares, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cierto? Si ustedes van y crucifican a agentes de servicio, pues obviamente, pues primero les van a coger pereza, segundo les van a coger una mala fama y tercero nunca les van a hacer caso y porque ha pasado ya N veces en todos los hospitales, ¿cierto? Los protocolos de limpieza y desinfección es otra de las cosas que son galletudas, que son malucas, que no nos entrenan nunca en el pregrado, en ninguna institución, ¿cierto? He visto yo que se haga una educación juiciosa, al menos una charla de cómo deberían ser los protocolos de limpieza y desinfección, y uno llega y definitivamente el desconocimiento es absoluto. Entonces, vea, algo básico que hay que conocer es que uno debe clasificar dos cosas, superficies y dispositivos médicos. Con lo que limpio los pisos, paredes, techos y superficies, yo no puedo ir a limpiar los dispositivos médicos. Así tengan lo mismo. Resulta que la normatividad colombiana, la norma de habilitación colombiana, exige que todo dispositivo médico debe ser desinfectado con algo que tenga registro sanitario de dispositivo médico, ¿cierto? Puede ser el mismo producto,
puede tener los mismos componentes, pero si yo no lo hago por habilitación me pueden cerrar la institución, ¿cierto? Esas son cosas que hay que conocer porque pues el día de mañana no podemos permitir que nos cierren si estamos a la cabeza de una institución aparte de epidemiología. Entonces, siempre debo verificar entre los insumos, pues los de superficies que tengan certificación INVIMA de que no requiere para dispositivo médico, ¿cierto? Entonces ellos tienen un aval del INVIMA, ¿cierto? Los productos validados, el INVIMA tiene unos avales y les da unos permisos para utilizar esos productos porque yo no puedo llegar acá a utilizar fabuloso ni nada, ¿cierto? En el nivel hospitalario yo tengo que utilizar unas cosas que tengan certificación INVIMA, ¿cierto? Y a nivel de dispositivos médicos tengo que utilizar productos de limpieza y desinfección que tengan registro sanitario y dispositivo médico, ¿cierto? Entonces yo hago esa clasificación y de acuerdo a eso puedo hacer una distribución. ¿Qué más debo tener en cuenta a la hora de implementar o evaluar un programa de limpieza y desinfección? Debo definir qué tipo de área es. Ejemplo, la UCI. Ejemplo, los baños. ¿Los baños de dónde? Pues no son los mismos los baños de consulta externa que el baño de la habitación del paciente. Entonces, definir el área es fundamental, ¿cierto? Definir el producto, tener una lista de productos y lo que tiene que cumplir con normatividad, que es lo que les acabo de mostrar. Tengo que definir una frecuencia. Entonces, yo digo, la UCI se va a limpiar con este producto cada 8 horas, ¿cierto? Y lo voy a verificar con eso. Eso es lo que debe contener un producto. Estos 4 puntos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo y cuáles son las variaciones? Pues en el tipo de área, pues primero definamos qué tipo de procedimientos se van a atender ahí o de tareas. No es lo mismo a la sala de trauma de urgencias que la sala donde se ingresan los pacientes de observación, ¿cierto? Porque obviamente en la sala de trauma voy a tener sangre, exposición de riesgo biológico, aerosoles, mientras que de pronto en el área de observación pues no se va a ver tanto. Entonces va a ser un área mucho más crítica trauma, ¿cierto? Entonces si es una área más crítica, debo aumentar la frecuencia, ¿cierto? Listo. ¿Qué tipo de pacientes voy a tener? No son igual de colonizados los pacientes de la UCI que los pacientes de hospitalización. La microbiota no es la misma, definitivamente no. Entonces, probablemente la UCI va a requerir unas medidas un poquito más frecuentes que la sala de hospitalización. ¿Qué tanto tráfico tiene? Les pongo un ejemplo. No es lo mismo el baño de la sala de espera, que tiene un tráfico altísimo, que el baño de piso, porque la cantidad de gente que ingresa es diferente, ¿cierto? O que el baño del paciente hospitalizado. Entonces, probablemente el baño de la sala de espera voy a requerir al menos limpiarlo 3 a 4 veces, mientras que el baño del paciente, que solo lo utilizan los 2 pacientes que están ahí, pues lo puedo limpiar 1 o 2 veces al día, ¿cierto? ¿Y cuál es la epidemiología local? ¿Cuál es el perfil de microorganismos de la UCI? ¿Cuál es el perfil de microorganismos? Porque si yo tengo microorganismos más resistentes y más frecuentes en hospitalización que el UCI, pues la vaina se invierte. Es rarísimo eso, pero pues se puede encontrar, entonces por eso les digo que es importantísimo, ¿cierto? Ahora, no es lo mismo una sala de hospitalización, por ejemplo, de un hospital que atienda patologías coronarias que una unidad oncológica donde tengo individuos trasplantados, ¿cierto? Entonces, probablemente este área donde tengo trasplantados va a ser mucho más crítica y va a tener que ser mucho más exhaustivo en términos de frecuencia y digamos, de qué hacer, ¿cierto? Cuando escojan el producto, acá básicamente yo solo les digo, hay unas características que les llaman los desinfectantes ideales, ¿cierto? Son cosas básicas también, que dejen la superficie visiblemente limpia, que no me la manche, que no me la corroa, ¿cierto? Eso es básico que ustedes van a tener. Yo no puedo meter un insumo a una institución que me va a dañar todos los pisos y que me va a decolorar las paredes porque se me va a ir un furgo de plata remodelando todo, ¿cierto? Que me va a dañar los muebles hay que desinfectarlos. Si yo les aplico un producto que mancha, pues me va a tirar todos los muebles de la institución. Entonces son cosas básicas que ustedes el día de mañana van a tener que evaluar a la hora de escoger un producto para esa superficie, ¿cierto? Además, tienen que mirar la biodegradabilidad, de esto se tienen que apoyar mucho el área biomédica, que sabe mucho, y pues hay algunas instituciones, casi todas las instituciones de tercer nivel ya tienen estos ingenieros ambientales, ¿cierto? Entonces, apóyense mucho en ingeniero ambiental para la hora de escoger un producto, ¿cierto? Porque si no, pues pueden utilizar un producto divino, muy lindo, económico, que huele delicioso, que no me mancha nada, pero que me aumenta la concentración de fenoles en los residuos y por eso me van a multar a fin de año y esas multas son de 100 millones para arriba. Entonces, muy importante que el día de mañana se apoyen del ingeniero ambiental para la hora de escoger esto, ¿cierto? Y sobre todo, pues miren los soportes, vean, en el mercado van a encontrar 100.000 productos diferentes y los van a ofrecer y todos son perfectos y divinos, ¿cierto? Solo con el uso diario ustedes se van a ir dando cuenta y apoyándose al personal de aseo, que es quien realmente tiene contacto con esto, quien les va a decir, vean, no, este producto mancha, no, este se diluye fácil, este no se diluye, este huele horrible, ¿cierto? Son ellos los que realmente les pueden dar ese concepto, esa apreciación y pues miren los soportes, porque pues según las tablas de todos los productos que ustedes encuentren, todos matan micobacterias y todos matan espora y curan el cáncer. Pero miren los estudios microbiológicos, ¿cierto? De cuánto es la reducción, eso es una tablita. Todos los productos, ustedes piden los soportes y pues se los van a mandar, ¿cierto? Entonces ustedes miran cuánto es la reducción de microorganismos después de la exposición y con eso van a saber si es efectivo definitivamente o no, independiente de lo que digan otras tablas, ¿cierto? Deben partir la desinfección en dos, rutinaria y terminal. Es un concepto bastante sencillo, pero que no se tiene en cuenta. Y miren, la
desinfección rutinaria se hace para mantener el ambiente limpio, ¿cierto? El objetivo es que el área y el entorno del paciente esté limpio, que se evite la acumulación de polvo y por ende de microorganismos, ¿cierto? Y que se reduzca la tasa de contaminación que hay a nivel general. Pero es una limpieza, digamos, muy sencilla, como por donde pasa la suegra. Por ejemplo, ustedes van a barrer un miércoles, ¿cierto? Pues ustedes barren el miércoles 5 minutos. ¿Por dónde? Pues por donde ven polvo y todo eso. Lo mismo pasa en el hospital. Yo puedo implementar una limpieza rutinaria 2 veces al día, 2 veces por donde pasa la suegra. Y eso está entre los estudios, ¿cierto? Porque yo lo que quiero es mantener todo limpio, ¿cierto? Pero ya hay algunas terminales y el objetivo de la limpieza terminal es que lo que dejó el paciente anterior no me infecte al nuevo paciente. Entonces, ¿cuándo hago una limpieza yo terminal? Cuando doy un egreso, sea vivo, muerto, sea cambio de cama, ahí, antes de que llegue uno nuevo, siempre debería ser una terminal. ¿En qué varía? Que de pronto la rutinaria, pues debería utilizar unos productos, ¿cierto? Que pueden ser muy sencillos, fáciles de usar, todo eso, pero en la terminal sí es un proceso más exhaustivo, voy a tener que indicar un cambio de sábanas, lavado de los colchones y todo eso, ¿cierto? Entonces, ya teniendo todas estas premisas, que son el tipo de área, el tipo de producto, el tipo de superficie y la frecuencia, es que ustedes van a montar una tabla así, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice esta tabla? Por ejemplo, esta es una tabla pues, que hicimos en algún momento, que es bastante, digamos, acertada a lo que se vive día a día en un hospital. Por ejemplo, los pasillos, ¿cuántas veces lo va a desinfectar? Entonces, rutinaria. Entonces, ustedes ponen una tablita, la rutinaria se hace con estos dos productos. Ejemplo, los pisos con este producto y las bombas de infusión que hayan con este. Entonces, el personal de aseo va y hace un checklist. Hoy, 24 de noviembre, a las 3 p.m. yo me llamo, bueno, Peranito Pérez, hice la desinfección de esto con esto, y hacen unas tablas de verificación y ellos firman. Eso lo hacen pues, el equipo de limpieza y ustedes deben aliarse con ellos para que ellos les llenen esas tablas, ¿cierto? Entonces ustedes después hacen esta tabla, hacen la tabla del desinfectante que se debería utilizar para esto en rutinarias y para esto en terminales y ya hacen esto, entonces ya el equipo sabe. Por ejemplo, en urgencias COVID, ¿cierto? Debo hacer 3 rutinarias. Y en la sala de trauma o en la sala de observa, siempre que salga un paciente, debería indicar llamar al equipo para hacer una terminal. En HOSPI normal, en la habitación del paciente, una rutinaria al día es suficiente, ¿cierto? Y si a ese paciente lo egreso, una terminal. Si yo no lo doy egreso en una semana, no hago terminal hasta que se vaya. Lo mismo con la UCI, vean que lo que yo les decía es un área más crítica, entonces lo que yo hago en desinfecciones es aumentar la frecuencia. Entonces en UCI, 2 rutinarias, ¿cierto? Y una terminal al egreso. En UCI COVID, que digamos es más delicado todavía, entonces 3 rutinarias y una terminal. Es algo sencillo que si ustedes tienen en cuenta esto, podrían implementar un protocolo, no sería tan complicado, ¿cierto? Lo más importante de limpiar y desinfectar, se los digo, es la verificación. Si ustedes no verifican, nunca se van a dar cuenta si realmente se están llevando bien las tareas a cabo, ¿cierto? Entonces, hay 3 métodos grandes en el mercado que les digo, y se los digo de la mano, todos los epidemiólogos tienen que conocer esto, los del entorno hospitalario. Métodos de verificación porque en habilitación se los van a solicitar y les van a pedir indicadores, ¿cierto? Entonces, hay 3 métodos que son luminometría, luz fluorescente y cultivos. ¿Qué es la luminometría? Es un concepto muy interesante que es medir la cantidad de ATP que hay en una superficie, ¿cierto? Se basa en la premisa de que la materia orgánica y los microorganismos utilizan el ATP para replicarse y para hacer sus funciones y para lo que sea, ¿cierto? Entonces, si yo sobre una superficie encuentro ATP, quiere decir que probablemente pues podrá estar contaminado. Puede que solo haya materia orgánica y me dé un positivo, pero está contaminado. O sea, no se limpió y desinfectó como debería. Entonces, la luminometría básicamente es esto, vean. Este es un aparatico, pues aquí, perdón, fue un video muy bueno que encontré. Hay muchas marcas de luminómetros y Higiena es uno de los que las distribuye, pero pues hay muchísimas y todas funcionan bastante bien. Esto es un hisopo, ¿cierto? De luminometría. Entonces ustedes lo que hacen es que abajo, eso tiene como un copito. Esta zona de acá abajo es una zona húmeda. Entonces ustedes básicamente lo que hacen es que abren el copito que viene húmedo, eso viene refrigerado, ustedes lo abren, toman la muestra sobre la superficie, luego de que toman la muestra, eso tiene pues unos criterios de calidad, rompen esto acá, ¿cierto? Lo doblan, eso se quiebra y lo meten en esto que es el luminómetro y le dan OK y él le dice, tiene 300 URL. URL son unidades relativas de luz, ¿cierto? Eso se correlaciona con la cantidad de ATP que hay. Entonces, básicamente uno dice, en áreas críticas yo no puedo tener más de 10 URL. En áreas no críticas yo no puedo tener más de 50 URL. Entonces, yo hago un pre y un post o hago solo un post, es decir, acabaron de limpiar y desinfectar acá, pues miremos qué también desinfectaron. Entonces, antes de pasar la limpieza y desinfección tenía 1000 URL y después me quedó en 10. Perfecto, están desinfectando muy bien, el producto sirve, la técnica es adecuada, listo, ya, se acabó. ¿Cuánto vale un luminómetro? Muy caro, eso es muy costoso. Casi siempre eso se consigue prestado o alquilado o algo así, ¿cierto? O ya las instituciones mirarán o las empresas que distribuyen productos de limpieza y desinfección facilitan el insumo. Y los luminómetros los asume la institución. Cada de los hisopos, cada hisopo cuesta más o menos 30, 35 mil, 40 mil pesos. Y se requiere un hisopo por muestra. Entonces ya con eso ustedes hacen un estudio de luminometría en una auditoría. Eso se puede hacer cada X tiempo. Entonces vamos a hacer una auditoría en la UCI, tomamos 3 muestras en la UCI, 3 muestras en hospital y 3 muestras en otro lado. Y con esto es un medidor indirecto de cómo se están llevando a cabo los procesos de limpieza y desinfección. Vean, ahí lo rasgó, él lo mete, aquí le da el botoncito OK
y lo mide. El día de mañana les va a tocar verse enfrentados a eso y es muy importante que ustedes al menos tengan el concepto de qué es lo que mide. Por ejemplo, acá dio 4 URL, perfecto, dio menos de 10, ¿cierto? O hay veces que se requieren ceros porque son áreas muy críticas o áreas estériles. Entonces, pues ahí no hubiera pasado, pero está cerca, ¿listo? Entonces, ese es el primer método de verificación. Ventajas de la luminometría, es relativamente económica, se hace rápido, me da un resultado ya, ¿cierto? Yo lo pasé en cualquier momento, no me pide mayor cosa, es fácil de utilizar, esto es muy sencillo, ¿cierto? Eso no es sino coger el aparatico hacer una vez y ya se aprende la práctica. Desventajas de la luminometría, pues que toca tener el luminómetro que es costoso, entonces hay que conseguir quien lo preste o la institución debería asumir el costo. Eso hay que calibrarlo cada año y la calibración de equipo cuesta como 1.000.000 de pesos, entonces es una desventaja. Y la otra desventaja es que esto me dice, ahí podría haber microorganismos, pero no me lo garantiza. Ahí, no me dice, eso es una E. coli libre, no. Eso me dice, ahí podría haber microorganismos. Entonces esa es como la desventaja que tiene, ¿cierto? Este segundo método es la luz fluorescente, es un principio muy básico y es que hay unos marcadores que hay en el mercado eh, eh, que son invisibles y que si uno le pasa una lamparita, entonces ustedes pasan y ponen un rayón, ¿cierto? Y pues el personal ni nadie ve que ahí está el rayón. Y pues si limpiaron bien toda la sala, pues cuando yo vuelva y mire, no debería estar el rayón. Entonces es un principio muy sencillo que se utiliza y me sirve para saber si se está llevando. Ventajas, mucho más económico, ¿cierto? Porque un lapicero estos pues son costosos, pero me va a rendir muchísimo más que 30.000 pesos por luminómetro, ¿cierto? Con 4 o 5 hisopos de luminometría, me estoy cubriendo de un marcador y el marcador me va a durar muchísimo más, ¿cierto? Y quita, pues obviamente esto quita fácil al pasar una mopa o cualquier paño de desinfección, ¿cierto? Entonces es sencillo, es muy fácil de hacer, se puede hacer muchas veces, es mucho más económico. Desventajas las mismas, es un método indirecto, probablemente esto no es tan fácil de conseguir, se los digo por experiencia propia. Y tres, no me dice eso es una ecolinidad. Y el tercero es el cultivo. Para cultivos venden una cosa que son las placas Rodac, que son como unas placas que vienen como abombaditas, ¿cierto? ¿Para qué? Yo cojo la placa de abajo, debajo está el hundidito, ¿cierto? Yo lo tomo por acá por debajo, expongo esta superficie y hago como una especie como de redondeo, ¿cómo les explico? O sea, yo lo cojo por acá por debajo y lo pego a la pared. Entonces yo no estoy tocando en ningún momento esta superficie para evitar la contaminación por manos, ¿sí? Entonces son un método muy bueno. Cada placa Rodac puede costar más o menos, yo que les digo, unos 35, 40.000 pesos. El problema es que eso a veces incluye o no la lectura del cultivo que puede valer otros 10, 12.000 pesos y es dispendioso, se me va a demorar 48, 72 horas, puede que me salga negativo, pero si me sale, me dice, ahí usted está teniendo, por ejemplo, una Cinetobacter baumannii, ahí les va a crecer, ¿cierto? Entonces es muy bueno por eso. ¿Cuál utilizar? Pues depende, ¿cierto? De los recursos, de lo que quieran medir, de qué van a hacer, cada cuánto, ¿cierto? Por ejemplo, soy muy partidario de hacer un método combinado. En la UCI, cuando hayan brotes cultivos, de vigilancia pasiva cada periodo, por ejemplo, bimensual, pueden hacer luz fluorescente y semestral una tanda de luminometrías. Podría ser un protocolo adecuado, ¿cierto? Acá, esta es la frecuencia digamos, cada cuánto, según las guías NICE, que son las únicas guías que definitivamente han demostrado como no, vea, usted debería desinfectar, vea, hacer mediciones cada cuánto, que es una pregunta eterna, cada cuánto debería yo verificar. Entonces ellos dividen, hay unas áreas de muy alto riesgo, que son, por ejemplo, quirófanos, donde se realicen procedimientos y todo eso. En esas áreas debería ser una vez por semana a la entrada de la institución, ¿cierto? Y luego al menos 2 veces al mes. En áreas funcionales de alto riesgo, digamos, debería hacerlo al menos una vez cada 3 meses, en áreas de riesgo intermedio de cada 3 a 4 meses, y en áreas de bajo riesgo, por ejemplo, el registro y todo eso, al menos 2 veces al año. Eso es muy variable. No, en los lineamientos de habilitación colombiana no hay nada que diga que ustedes deberían a rajatabla cumplir eso, no dice nunca frecuencias, pero cuando ustedes los visiten a CPS o la territorial o lo que sea a hacerles auditoriales, van a exigir que ustedes al menos hayan hecho 1 o 2 auditorías al año en los servicios sobre todo más críticos, ¿cierto? Entonces ya, eso para superficies, para dispositivos médicos, pues clasifiquen el producto, pues el dispositivo médico, hagan una lección del producto y escojan la técnica de verificación. ¿Por qué? Porque, digamos, no es lo mismo en términos de desinfección un endoscopio, ¿cierto? Que me va a llegar a la mucosa y todo eso, que un tensiómetro. Ambos son dispositivos médicos, pero, por ejemplo, el tensiómetro es no crítico porque me toca la piel intacta, pero el endoscopio, pues, es semicrítico porque llega a mucosas. Entonces, acá yo tengo que usar unos productos que son de alto nivel, ¿cierto? Que es desinfección de alto nivel. Y ya los elementos críticos, por ejemplo, agujas, pinzas quirúrgicas, todo eso debería ir a esterilización o simplemente no se debería reutilizar. Entonces, de acuerdo a eso, en dispositivos médicos es que se mira qué tipo de producto hay. Hay unos productos para elementos no críticos, otros para semicríticos y otros para críticos. Entonces, muy importante que conozcan esta clasificación y que pregunten qué producto se utiliza para cada uno de los elementos críticos, no críticos, semicríticos, y ya con eso conocen lo básico de limpieza y desinfección, ¿cierto? En política de aislamientos, todos los hospitales deberían tener una política de aislamientos y más importante que tener una política de aislamientos es que todo el mundo en el hospital se sepa de memoria la política de aislamientos, porque si no, no va a funcionar. Ay, tengo un paciente tosiendo y tiene sospecha de TBC, pero no ha salido a la osciloscopia. ¿Qué hago con él? Lo aíslo por gotas, lo aíslo momentáneamente en una esquina. ¿Qué hago con él? O sea, ese tipo de escenarios y ese tipo de casos clínicos, como el que les acabo de mencionar, deberían hacerse en unas rondas con los equipos de cada piso, ¿cierto? Para que
con ese proceso de aprendizaje de caso específico y qué se debería hacer y casos cascarudos, es que se puede lograr efectivamente que todo el mundo conozca la adecuada política de aislamiento, ¿cierto? Ustedes saben que lo básico es tener un aislamiento de contacto, un aislamiento protector, un aislamiento por gotas y un aislamiento por aerosoles, ¿cierto? Entonces, es muy importante que tengamos una lista de patologías, sobre todo que incluya las 10 patologías más frecuentes y las 5 transmisibles para los tipos de aislamiento que yo debería montar en mi institución, ¿cierto? Y sobre todo lo que no está en las guías, porque pues por ejemplo todos sabemos que paciente tuberculoso pues obviamente va a tener que estar aislado por aerosoles, pero por ejemplo, si yo tengo por ejemplo una prevalencia de menos del 20% de BLES, yo podría aislar las BLES. Si tengo más del 20% no tiene sentido. Entonces vean que el perfil, por ejemplo, acá lo juega un papel fundamental para yo definir qué tipo de patógenos voy a aislar por contacto o no. Lo mismo, MRSA, si tengo menos del 10%, yo podría aislar los MRSA para que no se me transmita a nivel intrahospitalario. Si tengo más del 10%, la evidencia dice que, por ejemplo, pues no tiene mucho sentido. Un hospital podrá decir, no me importa que tenga más del 10, los quiero aislar, listo, pero que tengan claro, basados en la prevalencia, y miren si definitivamente los aislamientos, pues de pronto le cambian y le reducen el número de IAs que se están haciendo, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante para el perfil de resistencia en términos de aislamiento. El programa de educación médica que debe estar fundamentado y debe estar dirigido a las patologías que ustedes atienden en el hospital, las causas de mortalidad, ¿cierto? Y a las IAs que se están presentando, los brotes y los feedbacks y los comités institucionales son fundamentales. Ustedes van a ser quienes coordinen esos feedbacks, quienes se reúnan con el equipo de cirujanos, así lo dan. Este mes tuvimos tantas ISO, las 3 ISO que se presentaron fueron en laparotomías exploratorias, entonces, ¿para qué requerían esas laparotomías? De pronto era que no eran necesarias. Este tipo de cosas se tienen que analizar con el equipo de, por ejemplo, de cada institución y debería ser entre ellos. No vamos a coger al equipo de cirujanos en el comité de todo el hospital a decirles, no, es que vea, este mes se nos subieron 5 días. Pues porque no se va a ver tan bien, debe ser algo dirigido, cercano, charlado, venga, ¿qué está pasando? Es que estamos utilizando unos insumos, es que no están cerrando bien la pared abdominal y por eso están presentando las ISO. ¿Ustedes qué creen que podemos mejorar? Vean que es un trabajo netamente de equipo y que se debe tener un apoyo pues del comité de infecciones. Ya para finalizar en actividades complementarias, les dije que eran 3, 1, laboratorio de microbiología, 2, medición de dosis de antibióticos y 3, vigilancia activa. A lo que me refiero con microbiología es cuando ya tengan implementado todo lo anterior, total o parcialmente, o ya esté en proceso y esté bien encaminado, pues métanse al laboratorio. Miren cuánto es la positividad de los cultivos que tienen. Ese es uno de los indicadores más, digamos, enriquecedores que van a tener. ¿De qué me sirve a mí hemocultivar a todos los pacientes con sepsis antes de que se les ponga antibióticos? Igual no está creciendo nada. Y eso puede verse a muchas cosas. Las muestras no se están tomando bien, no se están almacenando bien, no se está utilizando el equipo ideal para que crezca. Entonces yo estoy tratando todas las bacteriemias y todas las sepsis a ciegas porque nunca me crece nada. Entonces eso me aumenta el uso de carbapenémicos, me aumenta el uso de todo eso. Entonces esto es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta y meterse en el laboratorio. Ténganlo por muestra. ¿Cuánto es la positividad de las muestras de sangre? ¿Cuánto es la positividad de los líquidos cefalorraquídeos? Si yo sé que la positividad de los cultivos de infecciones de piel y tejidos blandos es menor del 5%, ¿para qué voy a ponerme a cultivar todas las infecciones de piel y tejidos blandos? ¿Cierto? Realmente solo algunas específicas. Entonces, meterse al laboratorio a medir esto y a mirarlo con el equipo de microbiología es fundamental porque muchas veces ellos le pueden decir, no, vean, es que yo he notado que cuando utilizamos el agar de tal marca no crece nada y ese es el que están comprando. Ah, bueno, hagamos un esfuerzo para comprar otro. ¿Cuál recomiendan? Asesorémonos, ¿cierto? ¿Cuánto nos cuesta? Entonces, eso es parte de las actividades que se va a hacer y cuánto es el porcentaje de contaminación también, porque eso pues, se puede contaminar en la toma, en el transporte o en el análisis, ¿cierto? Entonces, mirar dónde es que se están llevando a cabo esas contaminaciones, ¿cierto? El cálculo de dosis diaria de antibióticos es algo tedioso, está lleno de sesgos, sobre todo porque hay cálculo de dosis diaria según la OMS definido solo para dosis de adultos. Entonces, por ejemplo, si hay niños, no lo tienen en cuenta. Son dosis promedio, entonces si tengo pacientes obesos también voy a tener un sesgo. Pero es un parámetro general que me puede decir cómo estoy usando los antimicrobianos en mi institución y sobre todo esto debería ser por servicio. No les voy a decir que por piso ni nada, sino por ejemplo la UCI debería tener un cálculo de dosis diarias, hospitalización debería tener otro, ¿cierto? UCI, yo no puedo mezclar lo de UCI con lo de UCI adultos, ¿cierto? Lo de UCIP, perdón, con lo de UCI adultos, claramente por lo que les acabo de mencionar. Entonces, la dosis diaria de antibióticos se define como la dosis promedio de mantenimiento en adultos para la aplicación principal del principio activo considerado. Entonces, algo muy fácil, ¿cierto? Es la cantidad de principio activo por unidad. Ejemplo, me gasté 30 ampollas de cefazolina. Entonces, cantidad de principio activo por unidad. Entonces, la cefazolina en ampollas de 1 gramo, ¿cierto? ¿Cuántas me gasté? 30, ¿cierto? Sobre la DDD, que es la dosis definida según la OMS. Entonces, en este link encuentran la dosis diaria según la OMS de cada uno de los antibióticos. Entonces, por ejemplo, de cefazolina es 3 gramos. Entonces, son cantidad 1, ¿cierto? 1 gramo por 30 dividido 3. Entonces, la DDD para este periodo de tiempo, o sea, por ejemplo, me di 30 días, sería de 3. Entonces, es eso lo que les acabo de, sería de 10, perdón. Entonces, esa es la medición. Así calculan la DDD, ¿cierto? Ahora, hay otro parámetro que es para el cual es fundamental la DDD
es que es el número de D por cada 100 camas día. Y esta es la fórmula. Consumo de un medicamento durante un periodo de tiempo Y. Entonces vamos a mirar en 3 meses cuántos gramos de meropenem me gasté, ¿cierto? Entonces me gasté 300 ampollas. Entonces 300 gramos, ¿cierto? En gramos, ¿cierto? La DDD que calculé, que es esta, ¿cierto? El número de días, entonces 3 meses son 90 días, el número de camas, y aquí es donde se cae. Aquí es donde caen todos los programas de medición de dosis del antibiótico, el porcentaje medio de ocupación. ¿Cómo lo deberían medir? Vean, en cada piso, al finalizar el día, se debería asignar un jefe de turno, porque ellos son los más juiciosos en eso, ¿cierto? Un jefe, una jefe juiciosa de cada piso, y se debería mirar que al finalizar el día les diga, la ocupación de hoy fue del 30%, no solo con eso, sino con los números, es decir, tengo 70 camas y se ocuparon 35, ¿cierto? Entonces, así es que ustedes van a poder calcular. Antes de implementar un programa de dosis diaria, empiecen a medir eso. Porque si no, cuando vayan a hacer el cálculo de número de dosis diarias de antibióticos por cada 100 camas día, no van a tener este dato y es el más difícil de sacar. Vean que el resto es bastante sencillo. Farmacia les puede decir cuántas ampollas han dispensado por paciente, ¿cierto? Entonces ustedes miran y le dicen a farmacia que vaya mirando por piso cuántas ampollas de meropenem se dispensaron. No tienen que hacer la evaluación de los 100 antibióticos, pueden seleccionar 5. Meropenem, ceftriaxona, piptazo, cefepime y ampicilina sulbactam o cefazolina. Ahí están. Con eso se hacen una idea general del consumo y pueden mirar cómo varía cada 3 meses por servicio. Y ustedes no se imaginan eso contrastado con el perfil epidemiológico y con la cantidad de información que les va a dar. Venga, sí, es que se nos dieron las carbapenemasas un 20%, un 25%. Es que miren que el consumo empezó a subir desde el trimestre anterior, estamos presionando, ¿cierto? Entonces esto es muy importante y ojalá, digamos, lo puedan implementar, pueden hacer un Google Forms, que cada piso reporte al final del día el porcentaje de ocupación en números absolutos y así pues son herramientas que les va a facilitar y sobre todo todos los días ustedes digan, sí se llenó el 100%, porque si no, no. Los primeros meses van a tener que estar muy pegados todos los días mirando, ayer no lo llenaron, hoy no lo llenaron, jefe, ayer no me llenó, ¿cuánto estaba? ¿Cierto? Ay, oh, qué pena, tanto, listo. Entonces, si ustedes no hacen esa vigilancia, también cuando vayan a coger los datos no van a estar completos, ¿cierto? Y lo último, la vigilancia activa. ¿Vigilancia activa de qué? De lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo les traje, por ejemplo, acá los hisopados rectales, por ejemplo, para detección de carbapenemasas. Por ejemplo, vi en algunas instituciones de la costa que tenían muy identificado que de cierta institución, cuando lo remitían, era que luego terminaban con carbapenemasas. ¿Quién se dio cuenta de eso? Pues las personas que están dedicadas a la observación en el área de epidemiología. Entonces, una política de vigilancia activa, ¿cuál podría ser? Todo paciente, y no es discriminación, todo paciente que venga de tal institución, por favor, háganle un hisopado rectal, ¿cierto? Para mirar si está colonizado por carbapenemasas. Salió positivo para carbapenemasas de un aislamiento y me va a prevenir una transmisión intrahospitalaria. Acá en Manizales hay algunas instituciones que ya lo tienen, sobre todo con instituciones que no son de la ciudad. Paciente que venga de tal ciudad, siempre, protocolo, hisopado rectal. Esto cuesta más o menos 35, 70 mil pesos, ¿cierto? Y les va a prevenir una infección asociada a la atención en salud que les puede costar millones, ¿cierto? Entonces, no a todos, pero sí a unos específicos que ustedes van a determinar. ¿Qué más pueden buscar? Por ejemplo, si tienen una unidad oncológica, pues cuánto es por ejemplo, si tengo contaminación ambiental de clostriditis difficile, y eso es lo que me está matando los pacienticos oncológicos. Bueno, habrán 20.000 cosas. Yo puedo hacer búsquedas activas de COVID, de todo lo que yo quiera. Eso ya dependerá de la epidemiología a nivel institucional. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido pues cositas nuevas. No sé si tengan de pronto alguna pregunta o algún comentario. Felicitarte, excelente charla. Realmente algunos datos de estos yo había tenido oportunidad de aprenderlos, fue ya cuando me gradué del posgrado, pero ni en el pregrado ni en el posgrado me habían dado ninguna charla parecida. Entonces, pues hombre, felicitaciones, muy pertinente para el nivel de especialidad de epidemiología que estamos cursando. Muchísimas gracias, no, de verdad que, pues por eso yo no soy el primero, pero pues sí me ha tocado trabajar con muchas de esas cositas y es como lo que logré recopilar, que les puede hacer de mucha utilidad a la hora que ustedes ingresen a una institución. Sí, es muy importante también que vean la profundidad de acciones que muchas veces hay que implementar dependiendo del nivel de la institución y cómo se relacionan acciones de control con acciones de vigilancia. Entonces, cuando alguien se vaya a meter en esa área, se necesita una formación específica y pues obviamente en el caso de que alguien vaya a meterse por ese lado, pues obviamente a través de mí pues tienen el contacto de Juan para que les pueda ayudar de pronto en el proceso de implementación. David, bien pueda. Muchas gracias, buenas noches. Yo tenía curiosidad con algo y es, desde hace más o menos unos 20 años se viene hablando de resistencia de Staphylococcus aureus a vancomicina, y me parecía muy interesante porque viendo el cuadro que nos presentaban ahí, no se identificaba, me pareció ver que no habían encontrado resistencia a la vancomicina, lo cual me parece muy, digamos, muy alentador. Pero quisiera yo de pronto, si Juan David nos puede dar un panorama general, digamos a los que que a muchos sé que nos interesa el tema de la resistencia bacteriana,
que de pronto nos diera un pincelazo ahí general de en la institución donde él trabaja o donde ha tenido la oportunidad de trabajar, cuál ha sido de pronto el comportamiento de esa resistencia bacteriana hacia algunos antibióticos. Qué bueno saber de pronto como datos concretos así locales, de pronto digo a pincelazo porque pues va a ser muy difícil entrar a profundidad. Muchas gracias. No, listo, muchas gracias por la observación. Yo de pronto ahorita, Santiago Loaiza, que lo veo por ahí, pues de pronto complemento un poquito que conoce mucho más los cocos. Acá realmente resistencia a vancomicina no se ha encontrado. Eh, Hay que tener en cuenta que para un estafilococo no es viable metabólicamente hablando volverse resistente a la vancomicina. Los microorganismos, los estafilococos que se vuelven resistentes a la vancomicina se centralizan tanto en volverse resistentes a ese antibiótico que pierden virulencia, movilidad, una cantidad de cosas. Entonces, por eso es que quizás no están tan difundidos. Si hemos visto los que tienen esas resistencias intermedias, ¿cierto? Lo que pasa es que acá en las tablas que yo les mostraba solo se ven las S y R, ¿cierto? O resistencia, ahí no incluye los intermedios. Entonces, sí hay mix ya intermedias a vancomicina, ya cuando uno encuentra mix de 4, a partir de allí, pues es que uno empieza a decir, bueno, probablemente las dosis que yo le voy a dar en términos de PKPD no me va a alcanzar para yo alcanzar una adecuada concentración de antibiótico durante el tiempo que lo requiero. Entonces, ahí pues que es problemático y quizás la vancomicina sí flaquea bastante. Ya para hablar del panorama general, pues yo les mostré las tablas del perfil de Manizales, ¿cierto? En este momento, pues hay varias, pues para conocer tenemos la publicación que están en Infectio del panorama de resistencia de los aislamientos urinarios en el ámbito ambulatorio. Hay una descripción pues muy detallada donde pueden encontrar todo lo que es, por ejemplo, resistencia de talactámicos, acefazolina, quinolonas, anitrofurantoína, ¿cierto? Algunas recomendaciones basadas en eso. Tenemos unas publicaciones en la página del Observatorio Social de la Dirección Territorial, en el cual hemos hecho algunos análisis generales por años. Entonces ahí de pronto más detallado pueden encontrar más o menos cómo es el comportamiento de estafilococos, de Klebsiella, de eso. Les voy a mostrar dónde lo encuentran acá rápidamente. Porque, pues, por ejemplo, acá decir como, pues, lo que ustedes vieron es ahí lo general. Tenemos más o menos Bless en un 11 a 12%, pero es muy variable. Por ejemplo, si es Klebsiella se subía casi un 20%, resistencia a carbapenémicos en E. coli casi no hay, pero si es Klebsiella sí es más o menos de un 10%, si son pseudomonas son más o menos un 20%, pues son como algunos datos que me acuerdo así. Pero si ustedes buscan acá el Observatorio Social de la DTSC, por aquí van a encontrar algunos informes de infecciones asociadas a positivos y a ver si me acuerdo dónde lo encuentro, boletines epidemiológicos. ¿Se acuerdan qué link era que estaba eso? En laboratorio. Por ejemplo, por acá. Aquí está. Por ejemplo, ese es el del Hospital de Anserma que sacaron. Por acá van a encontrar también los consolidados anuales. Bueno, en estos links acá hay como 2 o 3 publicaciones en los cuales tenemos los informes. Y si no los encuentra, pues nos escriben. Nosotros los tenemos pues, obviamente guardados en PDF y los podemos compartir. O yo los mando ahorita más tardecito a Sebas, se los comparte. Ahí está ya mucho más detallado, como globalmente, pues anual, en los informes anuales que sacaron, cuánto han estado las proporciones de resistencia. Sí, por ejemplo, Santi quiere agregar algo sobre la resistencia a banco que ha estado dándole fuerte a los estafilos. Sí, a los estafilos últimamente. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches, doctor David. Muchas gracias por la pregunta. En cuanto a la resistencia a la vancomicina, recordar el mecanismo de resistencia, como decía Juan, el verdadero mecanismo de resistencia a la vancomicina implica el engrosamiento de la pared del estafilo, el cambio del lipopéptido terminal, del glicopéptido terminal de los precursores de la pared, y eso disminuye muchísimo la posibilidad que los estafilos pues, se transmitan de uno a otro, por lo que de esa manera la resistencia a la vancomicina es difícil de transmitir y tener una cepa exitosa asociada con ella. Sin embargo, incluso los estafilometicilinos resistentes en estancado, no pasó como con la resistencia a la penicilina que se volvió casi que universal, sino que la resistencia a la meticilina al parecer se estancó e incluso está disminuyendo. A diferencia de lo que pasa con los gram negativos, entre más resistentes, pues más difíciles y más mortalidad asociada hay. Por ejemplo, la bacteriemia por el estafilo, tanto meticilino sensible como meticilino resistente, las tasas son relativamente parecidas. Entonces, tan difícil de tratar es una bacteriemia por estafilo meticilino sensible como meticilino resistente, por lo que muchas veces el estudio del mismo, pues aunque es interesante desde el punto de vista microbiológico, entender que hay que darle el antibiótico adecuado al estafilo adecuado, pues la resistencia, a diferencia de los gram negativos, pues no se asocia precisamente con peores desenlaces. Entonces, pues eso, aunque es bueno que no haya tanta resistencia, ya la banco en la meticilina en el estafilo, igual los pacientes con infecciones graves por estafilo siguen siendo bastante difíciles de tratar a pesar de su sensibilidad. Muchas gracias yo a quería, los yo quería hacer una pregunta, aprovechando que estaba Juan y le ha tocado tanta cosa en este último año y medio.
A veces hablando, por ejemplo, con nuestros residentes de UCI o con algunos colegas, obviamente hubo un cambio completo en el comportamiento de la gente dentro de los hospitales. Por un lado, por ejemplo, los familiares de los pacientes se quejan porque ya no pueden acompañar tanto a los pacientes, obviamente por el tema de la pandemia. El uso de EPPs, con los impactos ambientales que eso tendrá, evidentemente, pero mucha gente que yo he visto en el área de salud decía, me encantaría que estas medidas tan estrictas de COVID continuaran en el tiempo porque indudablemente han impactado. Y cuando uno, de hecho, revisa las estadísticas en otros lados del mundo sobre resistencia, son disímiles. Hay gente que se le ha aumentado la resistencia, obviamente por el uso de antibióticos desordenado que hubo al inicio y durante la pandemia. Pero también ese control de infecciones ha impactado. En lo que Santi y Juan han visto, ¿qué creen ustedes? ¿Es recomendable dejar esas medidas tan estrictas? ¿Deberíamos quedarnos con algo de la pandemia o volver a lo que teníamos en el 2019 por temas de costo-eficacia y de pronto de que el hospital siga siendo un espacio un poco más abierto al público? ¿Qué piensan ustedes? Pues en términos de visitas eso es complicado. Claramente con el uso pues o sea, era muy chistoso porque cuando uno asistía a las charlas al inicio de la pandemia de nuevas estrategias para control de COVID, y realmente no hay nada nuevo. La higiene de manos, la estrategia multimodal es como del 1980, es más viejo que el estudio que les mostré, que el CENIC. Las políticas de aislamiento siempre han estado, eso se inventó hace muchísimos años. El uso de desinfectantes son los mismos, no cambiamos nada, o sea, los desinfectantes que utilizamos antes de la pandemia son los mismos que utilizamos ahorita. No ha cambiado nada, realmente no hay nada, no hay mucho nuevo. Bueno, sí hay algunas tecnologías nuevas, ¿cierto? Está llegando la luz ultravioleta, hay tecnologías libres de contacto, eso se ha mostrado que también puede impactar bastante. Pero en términos de control de infecciones de las medidas básicas, es lo mismo que siempre ha habido. Nuevo no hay absolutamente nada. Entonces yo creo que más bien es que ahorita sí se están aplicando, y eso sí lo hemos visto mucho, pues ahorita sí nos estamos haciendo los 5 momentos de higiene de manos como, como se estandariza. El tema que sí creo ahí que daría mucha tela para cortar sería el tema de las visitas, porque obviamente entre menos visitas tenga un paciente, menos probable es que haya una transmisión, pero también tiene otras cosas y es el impacto a nivel de salud mental de los pacientes, lo que implica para un paciente recuperarse solo versus recuperarse acompañado de su núcleo primario de familia y todo eso. Creo que es ahí ya un dilema pues, ya más ético que otra cosa que siento que se podría, digamos, esa barrera se podría superar siendo un poquito más estrictos con el tema de vigilancia, porque todos acá hemos visto que en el hospital se guardan el carnet y terminan 8 visitantes en una misma habitación. Entonces, yo creo que siendo un poquito más estrictos con las cosas que hay, podríamos llegar a un punto medio y mantener las medidas que se tienen ahorita, que como les digo, no hay nada nuevo. ¿Qué hay nuevo de COVID? Que aumentamos las frecuencias. En esa tablita que decía por 2, por 3, por 4, ustedes vieron que el que era de COVID, distinto al de no COVID, era una limpieza más que estamos cambiando. Es lo único que se ha hecho diferente. El resto todo sigue siendo lo mismo. Los productos siguen siendo los mismos porque COVID afortunadamente es relativamente sencillo de eliminar. Las políticas son iguales. Sí, se coincido con Juan. Hay cosas, creo que lo que hizo la pandemia fue sobre todo cambiar el foco y hacer que algo que normalmente no se percibía o algo que pasaba, mejor dicho, desaparecido por muchas personas, pues empezara a tener cierta importancia. Entonces creo que más que implementar cosas nuevas o algo así, pues es el cambio, o mejor dicho, el énfasis que se ha hecho. El uso de mascarilla, creo que el uso de mascarilla en ciertos ámbitos muchas personas quizás lo mantengan y quizás en algunos escenarios sería algo responsable. O sea, normalmente cuando no tiene una afección respiratoria, pues igual los otros virus también causan muertes en niños y en adultos mayores. Y pues todo lo tratamos de manera muy deportiva, como bueno, si me dio gripa sigo igual, me utilizo tapabocas, estornudo y me limpio con cualquier cosa. Pues creo que en eso la población general sí quizás tenga un impacto y sería algo precisamente positivo. Igual que todo lo de higiene de manos, que mucha gente todavía lo sigue manteniendo y lo implementó ya como para la vida y creo que es algo positivo. Bueno, muy bien. Damos entonces un agradecimiento muy grande a Juan por su gran exposición. Creo que nos dio un panorama súper completo de cuál es el día a día del control de infecciones en instituciones de diferentes niveles y creo que eso le va a servir mucho a los muchachos para pensar de pronto en qué se quieren desempeñar. Estoy seguro que alguno de los estudiantes muy probablemente va a querer meterse por esa área y pues este es el abrebocas para eso.